Porque Dios quiere y hace milagros. Dios quiere y hace milagros. Pero necesitamos confiar, creer y esperar con paciencia, porque al final veremos el milagro hecho realidad en nuestras vidas. Enséñanos que hoy podamos salir con una palabra, Señor, en nuestro corazón, pero que podamos dar fruto, Señor, para que tu nombre sea exaltado, para que tú seas honrado, Jesús. En el nombre de Cristo yo te doy gracias, Padre. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Qué tiempo tan precioso y maravilloso que estamos bajo la presencia del Espíritu de Dios. Los milagros son cosas o hechos que suceden y que en muchas ocasiones no tienen explicación. Eso es como la definición que nosotros podemos darle a los milagros. Sucesos que pasan, que se evidencian, pero que no tienen explicación. O quizás también podríamos decir que los milagros son las cosas que llegan a nuestras vidas y que nos da el Señor cuando nosotros no tenemos ni siquiera la mínima posibilidad de poder haberlo obtenido por nuestras propias fuerzas. Y esos milagros son para beneficio de nosotros, de los hijos de Dios. Son para también demostrar que hay un Dios todopoderoso, que es real, que es vivo, pero que también obra a favor de los que le aman, de los que le creen. Pero también estos milagros suceden por causa de nuestra fe, por medio de la fe, por medio del poder de Dios que efectúa saliéndose de lo natural y que nosotros evidenciamos para darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Pero algo que es vital, que es muy importante que nosotros tengamos presente, es que la fe es la clave para ver esos milagros hechos realidad en nuestras vidas. La clave, y lo vuelvo a repetir, la clave para ver los milagros que aún no se pueden explicar, que se salen de lo natural, se dan por medio de la fe. Por eso nos dice Hebreos capítulo 11, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza que nosotros tenemos de que viene ese milagro, aunque ni siquiera lo veamos, lo palpemos. Y aunque parezca que es imposible, eso es lo que va a llegar si nosotros tenemos la certeza o esa confianza de que viene el milagro, de que ya está hecho, que es nuestro, que nos pertenece, por cuanto Dios ya lo decretó y ya lo ejecutó sobre nuestras vidas. Por eso es vital la fe para nosotros poder ver el milagro hecho realidad en nuestras vidas. La fe es la clave. Porque nosotros muchas veces decimos, yo voy a creer cuando yo vea primero. Pero aquí nos está diciendo que es ver el milagro antes de que nosotros ya lo podamos palpar. En otras palabras podríamos decir, necesitamos creer primero en lo que necesitamos, en lo que queremos ver, antes de poder palparlo y verlo realidad en nuestras vidas. Y quizás nosotros todos podamos decir, no, yo creo en milagros, yo tengo la fe para ese milagro. Yo creo en las cosas que Dios hace, aún sin antes verlas, yo creo en esos milagros. Porque quizás lo hemos visto o también lo hemos oído. No solamente en las escrituras, también en algunas personas hemos visto esos milagros hacerse realidad, verse en acción. Y hoy todos los milagros que podemos ver los podemos categorizar como milagros financieros, milagros en la parte de la sanidad, milagros en la naturaleza.
quizás milagros familiares. Hay muchas cantidades de formas en que podemos ver milagros en nuestras vidas. Pero yo quiero hoy que sepamos que hay dos formas en que podemos ver esos milagros hechos realidad en nuestras vidas. La primera forma son los milagros instantáneos. Y la segunda forma es los milagros progresivos. Quiero explicarles un poco acerca de esos milagros instantáneos. Esos milagros son los que suceden en un abrir y cerrar de ojos. Es cuando Dios interviene de un momento a otro y se da el milagro, y como ya lo hemos mencionado, aún sin explicación alguna. Esos milagros nos encantan a nosotros porque son de inmediato, porque parece que la respuesta es de inmediata de Dios para nuestras vidas. Y lo podemos ver en la palabra de Dios. Cuando Jesús estaba predicando en el desierto, había una multitud de casi 5,000 personas, pero no tenían para comer, y Jesús no los quería devolver a sus casas así como estaban, porque quizás iban a desfallecer en el camino. Les dice a los discípulos que si tenían pan o tenían peces para darles a ellos. Los discípulos, por supuesto, dijeron que no, que eso es imposible y que tenían que gastar mucho dinero para poder saciar una multitud tan grande. Jesús les dijo, ¿qué tienen? Le presentaron unos pocos panes y unos pocos pececillos, y el Señor hizo un milagro instantáneo, y fue la multiplicación para más de 5,000 personas en ese instante. Ese es un milagro instantáneo que se dio en un momento específico y que no se tardó, sino que fue de inmediato. Y por supuesto, fue para la gloria y la honra de Dios. También podemos ver en la sanidad del paralítico que estaba en el pórtico a la entrada del templo, y que los dos discípulos, Pedro y Juan, iban allí a la hora de la oración y lo vieron allí. Se acercaron al paralítico, le dijeron, míranos. Y la respuesta de Pedro fue, para este paralítico, Jesús te sana. Se levantó y de inmediato empezó a caminar y a dar voces de júbilo y a gritar de alabanza, porque había recibido un milagro que ni siquiera estaba esperando. Ese se puede denominar como un milagro instantáneo, que de un momento a otro se dio, y por supuesto fue a favor de alguien, pero también para que fuera glorificado el nombre de Dios. Jesús, cuando fue a las bodas de Caná, dice la palabra de Dios que faltó el vino. Fueron a decirle a Jesús que hiciera un milagro. Él mandó a llenar unas tinajas de agua, y de inmediato les dijo, ahora vayan y repártalo. Y cuando se dieron cuenta, ya estaba convertida el agua en vino. Fue un milagro de multiplicación, pero fue un milagro instantáneo. Todos esos milagros son poderosos y que solamente Dios puede hacer. Y lo hace a favor de los que lo necesitan. Siempre Dios hace un milagro para satisfacer, para solucionar, para brindar la ayuda que alguien necesita en ese momento. Estos milagros son los instantáneos. ¿Y cómo nos gustan los milagros instantáneos? Hoy en día, con tantas cosas que vemos alrededor, nos gustan las cosas de inmediato. Nos gustan las cosas que sean ya. Queremos orar, pero que Dios responda de inmediato. Por eso nos encanta ver los milagros instantáneos. Pero hoy no me quiero enfocar en esos milagros instantáneos, porque quizás en algún momento, por la gracia de Dios, los hemos experimentado y ha sido de gran bendición, de gran gloria para Dios, por lo que hemos visto y hemos recibido de parte de nuestro Dios. Hoy quiero hablarles de los milagros que no suceden de inmediato, los que se pueden llamar los milagros progresivos, los que no nos gusta tener o recibir. Los milagros progresivos
son los que muchas veces suceden y nosotros no nos damos cuenta o no queremos vivirlos o no queremos esperarlos. La fe, como les venía diciendo anteriormente, es la certeza de saber que ya viene nuestro milagro aunque no lo veamos. Es la convicción de ver algo que ni siquiera lo podemos palpar. Eso es la fe. Pero cuando se presenta un milagro progresivo, no solamente es saber que viene un milagro, sino es tener la confianza de que mediante la espera vamos a recibir el milagro. Que mientras pasa el tiempo, sabemos que Dios va a hacer un milagro. Que aunque no hemos visto el milagro instantáneo, sabemos que el milagro va a suceder aunque se vuelva progresivo. Los milagros progresivos son los que se efectúan en un determinado tiempo. Son progresivos porque son los que vemos paso a paso y que al final, por supuesto, va a dar el resultado que nosotros deseamos. Y como les dije, es el que menos nos gusta, porque nosotros quisiéramos de inmediato ver el milagro. Pero hay milagros progresivos que el Señor empieza a hacer paso a paso, poco a poco. Y eso no significa que porque se da poco a poco, Dios no vaya a hacer el milagro. Lo que pasa es que necesitamos también esa misma fe que usamos en el milagro instantáneo, también aplicarla para el milagro progresivo. Estos milagros se necesita que nosotros apliquemos o ejerzamos la fe, pero de una forma más paciente, más certera y de confianza mediante el proceso que se da ese milagro. Y aunque Dios es el Dios de los milagros, Él hace algunos milagros instantáneos, pero hay otros que suceden prolongadamente. El paso a paso que podríamos decir, el progresivo. Y esos milagros progresivos es en lo que nosotros estamos fallando. Si nosotros volvemos a tomar el pasaje que leímos, se nos dice que Jesús le dice a los discípulos que suban a la barca y vayan a la otra ribera mientras que Él se iba a orar. Pero mientras Él estaba orando se levantó una gran tormenta. Estaban allí amedrentados, Jesús se acerca y ellos pensaron que era un fantasma. El Señor Jesús les dice que tuvieran paz, tranquilidad, porque Él era. Pero lo que me llama la atención es que Pedro le dice, si verdaderamente eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le dice a Pedro, ven. Pedro creyó y empezó a bajarse de la barca y se dio cuenta que podía estar sobre las aguas. Pero empezó a caminar y dice la Biblia, al ver el fuerte viento y las olas que lo rodeaban, empezó a hundirse y clamó al Señor. El Señor lo sacó y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y al final sube a la barca y el Señor calma el viento y llegan a la otra ribera. Pero lo que yo quiero aquí mencionar es lo que pasó con Pedro. Pedro vio un milagro instantáneo, es que él pudo pararse sobre las aguas. Pero cuando empezó a caminar en ese milagro progresivo de caminar sobre las aguas, ahí es donde falló, porque empezó a hundirse. Porque empezó a ver lo que le estaba rodeando y eso ocasionó que no pudiera caminar continuamente sobre las aguas. Eso mismo es lo que nos está sucediendo a nosotros. Caminar sobre las aguas para nosotros significa caminar en fe, creyendo en lo que Dios nos ha dicho. Pero mientras caminamos sobre esas aguas, empezamos a ver las cosas que nos rodean y empezamos a hundirnos. Porque como no vemos el milagro instantáneo, entonces pensamos que nos vamos a hundir en ese momento y no vamos a poder llegar al otro lado ni tampoco recibir el milagro. Y por eso es que nos quedamos a corto camino. Y no es el Señor nos está diciendo
¿Por qué tuvo incredulidad? Aquí nos está diciendo el Señor, ¿por qué tuviste poca fe? Porque en el proceso es donde nosotros estamos fallando. Dios nos ha prometido que nos va a bendecir, que nos va a dar el milagro, que nos va a sanar, que va a restaurar a nuestra familia, que va a cambiar y va a transformar a nuestras familias, va a traer salvación. Pero mientras sucede ese proceso para ver el milagro, en el camino nosotros nos estamos quedando. ¿Por qué no estamos aplicando esa fe en el milagro progresivo? Y por eso muchas veces fallamos. Empezamos a quejarnos quizás contra Dios. Empezamos a decirle, Señor, pero ¿por qué no contestas nuestras oraciones? ¿Por qué no haces el milagro? ¿Por qué no hemos visto el milagro? Lo que pasa es que es un milagro progresivo. Y lo que tienes que hacer es empezar a aplicar la fe de confianza en que el proceso no va a determinar lo que va a llegar al final. Y es el milagro que Dios dijo que iba a hacer contigo. Esos milagros progresivos muchas veces se están dando en nosotros, pero no nos gusta porque queremos algo instantáneo. Pero esos milagros progresivos son los que también Dios usa para ver que Dios no solamente va a hacer el milagro, sino también para que los demás vean a ese Dios grande y poderoso que tenemos con nosotros. Y que sepamos que no importa el tiempo, no importa las cosas que sucedan en el camino. Lo que importa es que Dios va a hacer el milagro y Él va a efectuar el milagro que tanto tú necesitas. Amén. A Abraham se le dijo que no solamente saliera de su tierra y su parentela a una tierra que Él iba a mostrarle. Él no le mostró el lugar, solamente le dijo, camina conmigo y yo te voy a llevar a esa tierra. El Señor lo había bendecido en gran manera por la obediencia que había tenido Abraham, pero se le dijo que iba a ser padre de muchas gentes, o sea, una multitud iba a salir de él. Pero Abraham no tenía hijo. Entonces el Señor le promete que le va a dar un hijo, pero esa promesa no se cumplió sino durante 10 años más adelante. Pero en ese momento Abraham, yo creo que también dudó, porque lo que hizo fue ir y tener relaciones con la concubina de su esposa y ahí tuvieron a Ismael. Pero esa no era la promesa ni tampoco era la forma, porque Abraham quería un milagro instantáneo. Pero lo que Dios estaba haciendo era un milagro progresivo. ¿Por qué digo esto? Porque pasaron 10 años aproximadamente hasta que Abraham pudiera ver a su hijo Isaac, la promesa. Pero dice la Biblia que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme lo que se le había dicho, Abraham esperó pacientemente durante esos 10 años hasta ver el milagro que Dios le había prometido de lo que iba a hacer. ¿Y por qué era un milagro? Porque Abraham era anciano y su esposa era estéril. Pero Abraham sabía que sin importar las circunstancias, sin importar lo que le rodeaba, el Dios Todopoderoso a quien estaba creyendo, Él tenía poder para hacer el milagro y aunque fuese progresivo, al final lo iba a hacer realidad. Y Abraham, aunque se tardó en ver el milagro, al final lo pudo ver porque él aplicó la fe, no solamente la certeza de que sabía que iba a llegar, sino la confianza que aunque en medio de la espera, Dios le iba a dar ese milagro que tanto necesitaba. Lo mismo le pasó a José. Dios le había dicho que iba a ponerlo como gobernador, como por encima de su familia. Y aunque esto no le agradó a su familia y aunque lo trataron de matar, él llegó a Egipto. Allí fue como mayordomo de Potifar. Y no contando con esto, lo llevaron a la cárcel porque no quiso acceder a tener relaciones sexuales con la esposa de Potifar. Duró muchos años allí encerrado en la cárcel. Pero al final Dios lo sacó y convirtió a José en el gobernador de Egipto, quien también fue el precursor para que salvara no solamente al mundo de la hambruna conocida en ese entonces, sino también a preservar su familia de la muerte segura porque no tenían ni para comer. Pero lo que más me llama la atención es que
Cuando Dios le dijo a José lo que iba a hacer con él, pasaron casi más de 12 años hasta ver el cumplimiento de la promesa. Y lo que pasó es que ese milagro se dio progresivamente. No fue instantáneo, fue progresivamente. Pero lo que hizo José fue no solamente creer, sino esperar pacientemente hasta ver realidad la promesa, el milagro que necesitaba. Y al final él lo vio. Pero durante ese proceso, José se mantuvo creyendo, confiando en que Dios lo iba a hacer. Y a mí también muchas veces me ha pasado milagros progresivos que no se dan instantáneos, que quizás en el momento he llegado a pensar que es imposible. Muchas veces han llegado a las dudas, pero hoy en día puedo decir que ese proceso no fue tan largo y que al final pude ver el milagro que tanto necesitaba. Porque a nosotros no nos gusta lo progresivo, no nos gusta esperar, porque queremos ver las cosas de inmediato. Pero déjenme decirles algo. El que sea inmediato o el que sea progresivo el milagro, lo que importa es que al final vamos a recibir ese milagro. Al final Dios hará lo que ha dicho de nosotros y se cumplirá todas sus promesas en cada uno de nosotros. Eso es lo que importa, sin importar si es instantáneo, si es progresivo el milagro, lo que importa es que Dios va a hacer el milagro. Amén. Pero algo que he aprendido, y es que en el proceso del milagro progresivo, nosotros también empezamos a experimentar cosas en nuestras vidas. Cuando nosotros empezamos a caminar en ese milagro progresivo, empezamos a ver cómo Dios va actuando paso a paso. Podemos conocer un poquito más a Dios, podemos tener esa certeza de que a pesar de que no vemos, vamos a ver el milagro. En medio de ese proceso del milagro progresivo, nosotros nos afirmamos más en Dios. Nuestra fe se va a empezar a ejercitar cada vez más hasta poder llegar a la medida de fe que necesitamos para poder ver más milagros, pero también los milagros instantáneos que queremos y que nos gustan. Esos milagros progresivos sirven para nosotros saber en quién ponemos nuestra confianza, para conocer la grandeza de nuestro Dios, para saber que en medio de la prueba o en medio de la espera hay un Dios que está con nosotros y que vamos a ver lo que Él va a hacer en nuestras vidas. En medio de ese milagro progresivo, nosotros podemos ver cómo Dios va actuando a nuestro favor. Y ahí, de esa forma, vamos no solamente a conocerlo, sino que vamos a afianzarnos cada vez más en Él. Y que cuando salimos de esa espera y obtenemos el milagro, vamos a salir más maduros, más creyentes, pero más fortalecidos en nuestra fe. Perdón. Por eso, aunque el milagro sea progresivo, eso no quiere decir que el milagro no se vaya a efectuar. Lo que va a pasar es que al final vamos a verlo. Pero mientras pasa ese proceso, nosotros vamos a ir siendo transformados. Nosotros vamos a ir conociendo más a Dios. Nuestra fe se va a ir acrecentando cada vez más. Y por supuesto, cuando Dios actúa y hace el milagro, va a ser de mayor gloria, va a ser de mayor bendición, porque cuando Dios hace un milagro es para que también los demás vean y crean en el Dios a quien nosotros creemos. Amén. Algo que me llama la atención es el milagro que sucedió con Lázaro. Se nos dice que Marta y María, las hermanas de Lázaro, le habían dicho a Jesús que por favor viniera para sanarle. Pero Jesús intencionalmente lo que hace es apartarse y duró 3 días lejos y no atendió en ese momento la oración de Marta ni María. Al 4.º día Jesús va y resucita a Lázaro. Pero la pregunta que yo les hago es,
Si Marta y María hubieran recibido ese milagro que necesitaban instantáneamente, hubieran recibido un milagro de sanidad. Y amén por lo que Dios había hecho en ese momento. Pero Dios quería hacer algo más grande. Dios no quería sanar a Lázaro, quería resucitarlo. ¿Y esto para qué? No solamente para que Marta y María conocieran al Dios de la resurrección y la vida, sino que también los que estaban alrededor vieran el poder de Dios actuando a favor de alguien, y para que el mayor milagro se efectuara no con la enfermedad, sino con la muerte, para que causara vida, y así el mundo conociera que no hay nada imposible para Dios, que Dios tiene el poder aún para levantar de la muerte, y para que los demás vean que aunque no hay esperanza, Dios viene y trae esperanza y trae vida donde no la hay. Ese milagro progresivo de 4 días provocó un gran milagro al final. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que los milagros progresivos van a hacer que nosotros al final veamos mayor gloria y veamos un más gran milagro que no solamente nos va a cambiar la vida, sino también los que están alrededor mirarán y verán y creerán al mismo Dios a quien nosotros estamos creyendo y que estamos siguiendo. Amén. Por eso necesitamos empezar no solamente a creer en los milagros, porque quizás decimos creemos. Necesitamos ser pacientes, mantenernos firmes. Necesitamos empezar a practicar la fe con paciencia y permanecer para poder ver al final el milagro que nosotros necesitamos. Porque no es que Dios se demore, sino que necesitamos saber que Dios hace el milagro en el momento oportuno para que los demás vean y crean al gran Dios que nosotros creemos y que nosotros adoramos. Porque Dios quiere y hace milagros. Dios quiere y hace milagros. Pero necesitamos confiar, creer y esperar con paciencia, porque al final veremos el milagro hecho realidad en nuestras vidas. Así que, amada familia, aquí no necesitamos saber si Dios hace o no hace milagros. Sabemos que Dios hace milagros. Aquí lo que necesitamos saber es que Dios hace milagros no solamente instantáneos, sino que Dios hace milagros progresivos. Pero mientras pasa ese milagro progresivo, nosotros necesitamos empezar a creer y a esperar con paciencia, porque al final vamos a ver el milagro que tanto necesitamos. Ese milagro va a llevarles a un nivel más grande de fe en Dios. Ese milagro les va a llevar a ver el gran poder de Dios y va a hacer que aún los demás vean y crean a quien tú y en quien tú has puesto esa confianza. Así que hoy yo no solamente vine a convencerles que Dios hace milagros. Quizás hoy estás esperando un milagro. Quizás has orado al Señor, pero todavía no has efectuado el milagro. Es porque ese milagro que todavía no se ha efectuado es porque es un milagro progresivo. Y lo que tienes que hacer hoy es empezar a creer que aunque estemos pasando en ese momento del proceso, eso no significa que Dios no vaya a hacer el milagro. Dios se va a glorificar, Dios va a hacer el milagro y va a hacer mayor gloria lo que va a suceder cuando Dios haga lo que tanto necesitas. Por eso necesitamos, yo creo, que le digamos al Señor que nos ayude a confiar más en Él, pero también a esperar y a confiar en medio de este proceso hasta ver el milagro hecho realidad en nuestras vidas. Porque una cosa sí es ciertísima: cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Si Dios dijo que iba a hacer el milagro, es porque va a suceder. Pero mientras sucede ese milagro, necesitamos afianzarnos en Él, esperar en Él, confiar en Él, porque vamos a ver al final el milagro hecho realidad en nuestras vidas. Amén. Así que vamos a orar, porque yo sé que muchos en este tiempo
estamos esperando que Dios haga algo, que Dios haga un milagro en nuestras vidas. Y quizás hoy estamos afanados. Quizás hoy estamos ansiosos. Quizás llegó la frustración porque no vemos realidad del milagro. Pero quizás estás en ese milagro progresivo. Estás caminando hacia ese milagro, hacia poderlo ver con tus propios ojos. Lo que tú necesitas hoy es decirle: Señor, yo voy a creer. Yo creo en que tú harás ese milagro, Jesús. Yo creo que tú lo vas a hacer realidad. Señor, lo que tú has prometido, tú lo vas a cumplir, Señor. Porque tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, Señor. Tú lo has dicho y tú lo harás. En el nombre de Cristo Jesús. Quizás has orado para que tus hijos cambien. Pero ese milagro quizás se está convirtiendo en ese milagro progresivo. Lo único que yo puedo decirte es: confía en el Señor. Espera en Él. Porque Dios va a transformar a tus hijos. Mantente firme en Él. Porque lo que tú vas a ver en tus hijos va a ser mucho más grande de lo que estás viendo ahora. Quizás le has dicho al Señor que haga un milagro en tu familia, pero todavía no se ha dado el cambio significativo que quieres. Es porque estás en ese milagro progresivo. Dios está trabajando contigo y con tu familia. Dios, aunque parezca que no está haciendo nada, está trabajando, porque al final te va a dar ese milagro. Pero necesitas confiar y esperar en Él, porque Él es el que lo va a hacer realidad. Quizás estás pasando por problemas económicos, pero eso no significa que Dios se haya olvidado de ti o que Dios no ha escuchado tu clamor. Estás en un milagro progresivo donde tú vas a empezar a ver cómo Dios va a proveerte paso a paso. Quizás muchas veces has visto un milagro de que alguien te da un mercado, que Dios te ha dado trabajo, pero es paso a paso. Déjeme decirles que Dios te está llevando a mayores niveles de fe para que puedas llegar a conocerlo a Él como Jehová, el que todo lo provee. Para que aprendas a conocer a Dios como tu proveedor. Si estás hoy pasando por momentos de enfermedad, déjame decirte que quizás es ese milagro progresivo, que paso a paso vas a empezar a ver el milagro de sanidad que tanto necesitas. Porque al final vas a llegar a decir como Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Antes sabía que Dios sanaba, ahora lo conozco como Dios mi sanador. Pero necesitas empezar a confiar y a creer en ese Dios que todo lo puede. En el nombre de Cristo Jesús, hoy venimos a ti, Señor. Sí, precioso Rey, necesitamos milagros. Y quizás nos guste ver los milagros instantáneos, Señor. Pero hoy estamos quizás evidenciando esos milagros progresivos. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a permanecer firmes, a mantenernos fieles en ti. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos en nuestra fe. Aviva nuestra fe, Señor. Queremos llegar al otro lado, Señor. Queremos seguir caminando sobre las aguas y no hundirnos a mitad de camino. Ayúdanos a seguir al final, Señor, hasta el final de la meta. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Quizás hay personas que dicen: Dios, parece ser que no ha escuchado mi clamor y mi oración. Porque por mucho tiempo he orado al Señor y todavía no he visto la respuesta a mi necesidad. Y has llegado a pensar que Dios no te va a hacer el milagro que tanto necesitas. Pero déjenme decirles algo. Hoy Dios te está diciendo
yo estoy trabajando en ese milagro, porque lo que voy a hacer va a ser mucho más grande de lo que tú esperas o lo que tú imaginas. Lo que yo voy a hacer contigo va a ser mucho más grande en su momento, porque ahora todavía necesito trabajar no solamente con el milagro que te voy a dar, sino también contigo, porque quiero que crezcas en la fe, porque quiero que acrecentes tu fe, para que más adelante puedas ver milagros más grandes de lo que yo quiero darte. En el nombre de Jesús. Dios está trabajando contigo, pero también está trabajando en ese milagro. Y quizás hoy le tengamos que decir al Señor, perdónanos. Porque quizás hemos dejado de confiar, Señor. Porque mediante el proceso que estamos, Señor, pensamos que tú no estás actuando y que tú nos has dejado, Señor. Muchas veces decimos, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no actúas? Pero estás en un milagro progresivo. Y al final podrás decir, yo sé que todo tú lo puedes. Sé que tú me has escuchado y que tú lo vas a hacer realidad. Y al final dirás, ahora conozco a mi Dios. Ahora conozco al Dios que todo lo puede. Porque hizo realidad mi sueño. Porque hizo realidad y me dio el milagro que tanto necesitaba y que tanto esperaba. Así que, Padre, no importa si el milagro es instantáneo o es progresivo, lo que hoy te decimos es que creemos en ti, Señor, esperamos en ti, Señor, y sabemos que tú lo vas a hacer, sabemos que tú actuarás a nuestro favor, sabemos que estás trabajando, estás encajando, estás obrando a favor nuestro, para que podamos ver realidad ese sueño y ese milagro que va a suceder, porque va a suceder en el nombre de Jesús. Y yo solamente te digo, ya está en camino ese milagro. Ya está en camino ese milagro porque el Dios Todopoderoso te lo prometió y lo va a hacer realidad. Y cuando tú lo veas, vas a caer de rodillas delante de Dios porque vas a decir, Señor, quizás hasta ni creía que lo ibas a hacer, pero lo vas a ver. Y vas a glorificar el nombre de Dios. Vas a exaltarlo porque Dios lo hizo realidad. Yo te doy gracias, Señor. Aviva nuestra fe. Levántanos y ayúdanos a permanecer, Señor. Porque sabemos que al final vamos a ver ese milagro en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor.